Gracias por continuar con nosotros. Recordarles que estamos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, como New Horizons Radio. Ahí nos buscas, nos encuentras, nos dejas tus comentarios, tus sugerencias, siempre prestos para escucharles y para ser voz, ¿no?, de los intereses del sector educativo y familiar en la República Dominicana. Erika Ortiz está con nosotros ya en la línea, a quien agradecemos. Primero, que nos haya cedido estos minutos para esta conversación, y segundo, el gran entusiasmo que Erika siempre manifiesta a través de sus redes sociales, en lo que uno como que la siente parte de su familia, una energía tan bonita, tan positiva, pero sobre todo con tanto sentido de familia y de valores que sin duda nosotros necesitamos que se multipliquen las Ericas en el sector educativo y en las familias dominicanas para poder nosotros seguir construyendo una mejor sociedad y dejando un mejor legado en nuestros hijos. Erika, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y siempre a la orden. Qué bueno. Erika, ¿qué hacer con nuestros hijos en medio de esta epidemia? Esa sí está buena, Dios mío. Que No, es no una ha sido pregunta que fácil. se hace uno todos los días. ¿Cómo has visto tú que ha evolucionado este año ya prácticamente? Estamos a unas 4 semanas de cumplir un El año año trancado. completo de encierro, de secuestro de la clase estudiantil dominicana. Y tú como educadora, miembro de una comunidad escolar y como madre, ¿cómo has visto tú el manejo, sobre todo a nivel de los centros educativos privados y de las propias familias? O sea, ¿cuáles son los problemas fundamentales que está enfrentando nuestra clase infantil hoy en día? Bueno, hay muchísima tela por qué cortar. Primeramente, yo ni me lo creo que vamos para un año en esta situación. Y venía reflexionando toda esta semana cómo en los últimos años uno como familia, como padre, se ha visto envuelto en un activismo con los hijos. O sea, yo soy una que estudiaba hasta las 2:30, pero ya mi hijo estudia hasta la 1:30. Hay colegios que terminan a las 2, 3 de la tarde. O sea, la jornada escolar en los últimos años ha sido más amplia. Entonces, le hemos metido a nuestros hijos, por todos los beneficios que esto conlleva, muchas extracurriculares. Tienen deportes, tienen clase de idiomas, tienen clase de robótica, toda su jornada completa, diaria, llena de actividades. Y entonces, de repente, para su casa, a trancarse, sin colegio, sin actividades extracurriculares, sin deportes, sin nada, todo reducido a una pantalla. O sea, vamos a ponernos en la perspectiva de ellos. O sea, esto es una locura. Y no es que, o sea, nos dijeron, bueno, váyanse 15 días. Luego se extendió 2 meses, 3 meses y vamos para un año en esta situación. Entonces, viéndolo desde un lado positivo, aquellos niños que están en familias funcionales, papá y mamá, donde no ha habido una pérdida económica, ha sido una bendición. Estoy con papá y mamá más tiempo, tengo más recursos, hay muchísimas posibilidades, nos amamos más, pero ¿qué pasa con aquellos niños donde en esas casas ha habido una pérdida económica grandísima? Hay estrés, hay enfermedades, hay muertes, hay abusos, hay muchísimas cosas. Entonces, realmente los niños y los adolescentes han sido los gran olvidados en esta pandemia y eso no lo podemos ocultar, lo hemos peleado, lo hemos luchado en las redes, hay gente que quiere hacer huelga. Yo creo que los padres están desesperados y esto no es de cuestión de ser creativo, de vamos a buscarle la vuelta. O sea, es que no, es que la infancia y la adolescencia de un niño no es para estar trancado con una pantalla. O sea, eso no le hace bien, lo hemos visto. O sea, los niveles de ansiedad han aumentado en los adolescentes, depresión, una apatía al aprender también. Se han perdido probablemente los niveles de lecturas. Bueno, hay muchísimas consecuencias que quizá no la vamos a ver ahora, pero la vamos a ver a largo plazo. Justamente tú hablas de esas consecuencias que de repente no estamos nosotros
incluso hasta envueltos en la misma cotidianidad, ¿no? El cuidar en exceso quizás otras áreas y restar importancia a estas situaciones que son hasta que transparentes, ¿no? Porque si el niño no es capaz de expresarlo de una forma o de otra, como yo decía la pasada semana, niños pequeños que han cambiado su conducta, se tornan más agresivos y a veces los papás los recibimos como una malcriadeza, como una pataleta y no vemos más allá lo que puede estar diciendo el niño a través de esas reacciones, ¿no? Y justamente el hecho de nosotros estarnos ocupando de resolver el día a día, no estamos proyectando ni siquiera para los próximos meses qué puede estar sucediendo con nuestros hijos. ¿Qué deberíamos nosotros, Erika, desde tu experiencia, estar previendo en este minuto de forma práctica? Sabemos la realidad de las escuelas, sabemos la decisión de nuestras autoridades, digamos que las condiciones y decisiones particulares de la familia y lo que nosotros quisiéramos estar ahora poniendo como prioridad, pero en el término sano, en lo que debería ser para la salud física y emocional, sobre todo el emocional de nuestros hijos. ¿Qué deberíamos estar viendo como papás y como académicos, ¿no? Las escuelas que estamos dando seguimiento de manera cercana a los alumnos. Claro, como tú decías, la decisión es muy particular. Yo creo que cada familia pues debe analizar y evaluar cuáles son sus metas y sus prioridades, porque para muchas familias la prioridad es la salud física. Y en mi caso yo puedo decir que no soy parámetro. Nosotros hemos optado más por la salud mental de nuestros hijos y de la nuestra propia. Y no nos ha dado el virus. Si nos da, pues amén, qué bueno, seremos inmunes. Y entonces, en base a eso, tomar decisiones que obviamente que vayan en obediencia, vamos a decir, con lo que el gobierno ha dispuesto, pero sin dejar de luchar y sin dejar de buscarle la vuelta. Tratar de proveerle a nuestros hijos algo lo más similar a lo que tenían anteriormente, porque ellos son bien resilientes y bien adaptables y probablemente aquel niño que le encantaba salir a pasear ya no quiere salir, están más trancados, más acostumbrados, más horas en pantalla, ese deseo de aprobación de sus compañeros se le habrá olvidado. Entonces tenemos que tratar de que ellos vuelvan a la normalidad y a su realidad. Obviamente nosotros como adultos haciendo los ajustes. Me da mucho miedo el hecho de que muchos padres han decidido o no han decidido, probablemente tengan la necesidad de trabajar el doble para proveer quizás de un tutor, de un cuido en la mañana adicional. Entonces eso es lo que va en detrimento del tiempo que le estamos dedicando a nuestros hijos. Y no podemos olvidar la importancia que es el tiempo familiar, o sea, lo bien que le hace a nuestros hijos y todo eso trae muchísimos buenos resultados, tanto académico, conductual, su estabilidad emocional, su seguridad. Entonces, que esa sea la prioridad, que como familia tengamos ese tiempo de calidad y cuantitativo también, para que ellos se sientan lo más normal posible. Hay familias que han decidido no tocar el tema del virus para no crear miedo y ansiedad, hay otros que lo hablan de manera normal, y cada familia pues entenderá su dinámica, pero tratar siempre de no traspasar como esa ansiedad y esos miedos que ya la misma sociedad nos ha metido en este sistema, pero ellos lo sufren más porque no entienden, no tienen quizá la lógica y la perspectiva a largo plazo que un adulto pudiera tener. Y sacar tiempo, o sea, hay que salir con ellos al aire libre, respirar, dejarlos correr, que puedan socializar con otros, dejar un chin el miedo. Eso sería como lo más importante. Pues tú sabes, Erika, nosotros vivimos, digamos que predicando y pidiendo, solicitando, y creo que es algo que toda la ciudadanía allá en República Dominicana tiene eso como una prioridad, el retorno a la normalidad. Pero cuando uno habla del retorno a la normalidad, es casi como cuando, digamos que nuestros padres te hablaban a ti de lo que sucedía en el año, o tus abuelos te hablaban de lo que estaba sucediendo en el año 1950 o 1960,
y anhelaban ese regreso a esa forma de vida, a ese estilo o lo que sea. Y yo no sé si realmente tú como psicóloga quizá puedas brindarme alguna luz. Si nosotros tenemos que en definitiva cambiar un poco el discurso, porque si bien ese es un discurso que se entiende hacia afuera para, digamos, cuando tú quieres conversar con la clase política, la clase dirigente o los grupos que toman decisiones, los hacedores de decisiones acá en el país, uno puede hablarle a ellos de, mira, del regreso a la normalidad, del regreso a la cotidianidad pasada. Yo no creo que ningún niño que a los 4 años haya recibido todos estos corrientazos de pánico, de miedo, de temor con respecto a esta enfermedad, que le hemos puesto una mascarilla en la cara y una mascarilla que implica que se desconoce su identidad, que él ha visto otros, ha visto a mamá y ya no ve a mamá, ve los ojos de mamá, pero no ve a mamá. Eh, que tiene, digamos, un niño de 4, de 5 años, tiene el 25, 20% de su vida, ya la tiene bajo este esquema. Esto es parte de su normalidad y esto va a ser parte de su diario vivir. Y nosotros como padres sabemos lo difícil que era antes, por ejemplo, lograr desconectar a nuestros hijos del allure, del atractivo que tenían las pantallas y que tenían todas las informaciones y todas las cosas divertidas, individuales que existen alrededor de la pantalla, en cualquier formato que sea, laptop, iPad, celular o lo que sea. Entonces ahora nosotros digamos que no hemos rendido ante la pantalla, porque ya los padres, aunque no quieran, tienen que someterse al hecho de que aquellos privilegiados que están tomando algo de clase, en el caso de los mayores, porque en el caso de los pequeños es totalmente contraproducente, lo están haciendo con una pantalla. Entonces, yo no sé si el discurso no tenemos que obligatoriamente cambiarlo, sobre todo con los niños, ¿no? O sea, cuando ya uno habla con los infantes, eh, yo te diría que de todos los preuniversitarios, porque hasta en bachillerato va a ser así. O sea, yo no veo un grupo de bachillerato regresando al formato que conocíamos antes de marzo del año pasado, de una manera plena. Sencillamente ya ellos tomaron el hábito, tomaron la costumbre, tienen todo montado, por decirlo de una forma, para tomar sus clases en línea. En el caso de los privilegiados, vuelvo y repito, que están tomando clases en línea, los que están tomando este formato de clases a distancia, mira, yo me pasé ahora, Ana, en la radio mientras venía para acá, para Santiago, intenté escuchar 3 clases, porque yo como buen alumno traté de coger 3 clases en 3 emisoras diferentes. Un tiro. Y sí, óyeme, exactamente, o sea, yo reprobé, yo pasé a la fila de los malos alumnos, honestamente. Yo no soy buen alumno. Eso era antes que yo podía. Pero por esa radio yo no te puedo decir a ti que una raya tiene 50 centímetros porque yo no entiendo cómo. O sea, no, no veo la manera de explicártelo, de que eso tiene 50 centímetros. Y la profesora me decía que cogiera una regla, pero dime, ¿cómo se lo explico? Entonces, la normalidad, Erika, ¿qué va a ser? Sí, sí, yo por eso como que vuelvo a la dinámica de cada familia, porque puede ser que haya estudiantes, como tú dices, que se han acostumbrado, que le ha convenido este sistema. Hay familias que han optado por homeschooling y le está yendo mucho mejor. Hay niños que a lo mejor le hacían el bullying o lo que sea y toda esta nueva tendencia les ha convenido. Pero vuelvo y repito, o sea, cada familia debe buscar lo que mejor le, o sea, lo que mejor se adapte a lo que ellos quieren lograr y no rendirnos como padres. Va a costar mucho más esfuerzo, o sea, para mí no es fácil. Yo preferiría como mamá que mi hijo se quede la tarde entera pegado en una pantalla y adaptarme a esta pandemia, pero no, o sea, yo he decidido hacer un esfuerzo como madre y fajarme todas las tardes a sacarlo allí, a llevarlo allá, a pagar una clase aquí o lo que sea, requiere un esfuerzo adicional, pero veo los frutos y veo los beneficios, por lo menos en mi hijo. Yo no sé de otro, pero
o sea, no estoy dispuesta a moldarme a esto que nos quieren imponer como normal y no lo voy a permitir en mi familia y eso somos nosotros, o sea, cada familia puede ir adaptando lo que entienda que mejor le parezca, pero no amoldarnos a lo que la mayoría haga y no tomar decisiones también por mayoría, porque no a todos nos conviene lo mismo. Como tú decías, los adolescentes son una cosa y la edad preescolar es otra, y cada familia debe luchar por esa mejoría de lo que le convenga a cada uno. No, yo creo que la palabra mayoría suena a multitud y hoy en día eso no se quiere. No. Tú hablas justamente, Erika, de ver qué nos conviene y ahí me hago la reflexión respecto a que de momento lo que se está ofreciendo no es ajustable quizá a la necesidad de cada niño, ni de cada familia, ni de cada región. Y entonces ahí deberíamos nosotros estar haciendo un ejercicio de reflexión ya más objetiva, porque incluso en el sistema como lo conocíamos anteriormente, las escuelas, algunas eran focalizadas a las necesidades de X sector o de X grupo poblacional, o si yo estaba buscando cosas muy particulares, pues yo iba a un centro o al otro, aún fuera del sistema público, que también hay segmentaciones dentro del sistema. Pero entonces nosotros ahora estamos pidiéndole a los niños, a las familias, incluso a los mismos maestros que andan un poco calientes estos días, pues que todos se ajusten a una camisa que al final no es de un mismo size, cuando somos bastante diferentes todos. Y entonces ahí, mientras nosotros podemos asumir esa postura que tú muy responsablemente hablas, de que yo no estoy dispuesta a que lo que se me vende ahora sea lo que está, porque yo conozco y sé lo que le puede convenir a mi hijo, pero la mayoría de la población, de la sociedad dominicana, no es capaz quizás hasta de llegar a esa reflexión crítica porque no tiene a la mano las herramientas. Mientras tanto, ¿qué podemos nosotros estarles recomendando a quienes nos están escuchando para buscar información cierta, asesoría cierta, conocer qué hacer de manera más favorable? Mira, o sea, yo entiendo que todas las madres, y eso es como un dicho muy popular, tienen un sexto sentido. O sea, si tú como madre estás presente y tu corazón está en tu casa, tú probablemente veas qué está pasando con tus hijos, con cada uno. Y tú, obviamente, tienes que tener esa capacidad de reflexión, pero hay una intuición de madre que te dice, hay algo que no está bien, hay algo que ha cambiado. Entonces, tenemos que tener los ojos abiertos como padres y nuestro corazón en la casa, obviamente, y en nuestros hijos. Y entonces tomar decisiones en base a eso, o sea, no, vuelvo y repito, no por multitudes, porque todo el mundo va a hacer esto, porque todo el mundo lo va a sacar del colegio, o porque todo el mundo está buscando una tutora, o sea, no, es lo que le convenga a mis hijos en base a lo que yo estoy viendo o cómo ha ido cambiando la cosa. Entonces, eso, tomarse el tiempo de observar, de ver, de preguntar, o sea, pedir consejo. Si yo no lo veo, otra gente lo puede ver y estar alerta que otra gente pueda criticar a mis hijos y ver si hay alguna situación, si hay algo raro en ellos y entonces tomar acción, no dejar, porque, o sea, en la vida de un niño, un mes, un año es crítico, o sea, lo hemos visto, o sea, un niño de 2 meses y de 6 meses es mucha la diferencia. Entonces, estar muy alerta, pendiente y tomar acción. Es lo que, o sea, como es eso, esa alerta de padres y de no dejar que esto pues siga permeando más y lo siga afectando. Y a nosotros como adultos también, o sea, sí, cuidarnos nosotros y obviamente cuidarlos a ellos. Tú has dado en un punto clave, Erika, y es el rol que debemos jugar los padres, porque también algo que ha develado esta situación de pandemia, de epidemia, pues es lo que nosotros
hemos dejado de hacer, que nos correspondía. Se nos ha hecho a veces un poco más complicado a muchos hogares, pues darle el seguimiento a mis hijos o entrar en esa dinámica familiar dentro de 4 paredes, porque no ha sido lo habitual. Entonces yo diría que el gran reto ahora es pues ser un poquito más cercano a los hijos y estar un poquito más vinculado al quehacer académico, conocer cuáles son sus profesoras, quién es la mano amiga en el área de psicología, la directora que debe decirme respecto a mis hijos, y no esperar que simplemente exploten las situaciones para empezar a reponer, a hacer parchos, cuando deberíamos estar haciendo ese acompañamiento todos los días para que, como dices tú, pues podamos nosotros ocuparnos como padres, jugar el rol que nos corresponde. Claro, ser intencionales, porque creo que por muchos años el hecho de pagar un servicio nos ha hecho delegarlo todo, pero yo puedo seguir pagando y estar involucrado, o sea, saber que está aprendiendo, como tú dices, saber quiénes son sus compañeros, y no dejar de disfrutarlo. O sea, los hijos son un regalo. ¿Cuánta gente no daría lo que no tiene y aún teniendo no puede tenerlos? Entonces, son un regalo que debemos apreciarlo, cuidarlos, y darle lo que se merecen, sobre todo ahora que nos han metido el chip de que no son nada, no valen, está todo cerrado para ellos, todos los sectores han flexibilizado, se han abierto, le han hecho caso al sector turismo, sector económico, pero el sector educativo ha sido el gran olvidado. Entonces, no podemos quedarnos callados como padres, como centros educativos, nada, dar la pelea, ya sea en las redes, que bastante bien que va, pero también cuando nos juntemos, si se arma una huelga, vamos para la huelga, lo que sea. Bueno, eso de realmente esperemos, ¿no?, que las autoridades acaten el llamado de tantas familias, familias, digamos, de pocos recursos económicos, familias de clase media baja, media alta y clase alta, que todos al unísono estamos pidiendo por el reinicio de la presencialidad en las aulas, de la viabilidad. Imagínate tú 230 estancias infantiles cerradas que maneja el Estado. En este momento en que tantas personas tienen necesidad de poder salir a garantizarse sus ingresos mínimos y que tantas personas necesitan del auxilio que representaba o representan esas estancias infantiles, porque todas esas personas llevaban a sus hijos allí porque allí le daban de comer, porque allí le ayudaban con la vestimenta, porque allí los educaban a ellos como padres. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo pone en alto riesgo la vida misma de estos niños, la sanidad del hogar, las estructuras de las familias. Y a cambio de qué, o sea, no es posible que todo lo demás esté caminando y el sector educación esté sencillamente arrinconado. Eso tiene que cambiar y apelamos al mejor sentido de primero de humanidad, de empoderamiento de parte de las autoridades y que todos juntos podamos pues rápidamente pues arrancar este proceso, o sea que, y entendemos que sea un proceso que bueno, se va a tomar un par de semanas, un mes, 2 meses, pero que arranque, pero que haya realmente una posibilidad, y no podemos pretender esperar la píldora mágica que mucha gente le ha llamado vacuna, porque sabemos que el proceso de la vacunación es un proceso que se va a tomar muchos meses. Y cuando volvemos a hablar, o sea, cuando hablamos de un niño que tenía 5, 4, 6 años, el día 13 de marzo del año 2019, bueno, ¿a qué vamos a esperar? Enero, febrero del año 2022, es más o menos la fecha que yo entiendo que está programada y proyectada actualmente para nosotros poder decir que tenemos alrededor del 70% de la población inoculada con la vacuna del COVID. Estamos hablando de que ese niño perdió el 50% de su vida productiva. Claro, ¿no? Y los universitarios, o sea, el sector escolar, ¿verdad? Pero también las universidades a distancia, hay muchísima deserción y esas carreras prácticas, bueno,
es otro Bueno. tema. Eso es impresionante porque inclusive los alumnos de medicina que estaban en el internado, en los hospitales, los sacaron y les suspendieron las clases. Y yo digo, pero ven Es acá, pero en complicado. medio de una crisis lo que más necesitamos es manos. Claro. Y esas son las mejores manos porque son las manos jóvenes, las manos vitales, vibrantes, que tienen fuerza, que quieren aprender. Ah, porque no pueden estar en el área de riesgo del COVID. Bueno, pues ponlo en el área de las parturientas y entonces ponga a los ginecólogos a atender a los pacientes de COVID. No sé, o sea, pero no es posible que le suspendan la clase hasta los alumnos de medicina, de internado. Ocuparnos Esto de no tiene manera sentido. intencional, como bien dice Erika, en las escuelas, en las tomas de decisiones, en los hogares. Erika, muchísimas gracias por Gracias a acompañarnos ustedes. durante la mañana de hoy. Se nos ha agotado el tiempo, pero la invitación queda abierta para, bueno, pues seguir compartiendo temas de interés que definitivamente sumen a las familias y al sector educativo dominicano. Gracias. Continúa publicando a través de tus redes que muchos le damos seguimiento.